La millonaria fingía estar arruinada en cada cita a ciegas. Y solo un padre soltero pasó su prueba. Tenía la sensación de que estaba en un circo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los relojes más caros laten más fuerte justo cuando intentan esconderlos bajo la manga? En esta historia, la multimillonaria Eleonora Pierce se pone la máscara de la sencilla ella para comprobar quién se quedará a su lado cuando el brillo del oro se apague. Pero, ¿qué pasa si el mecánico Servei, con una llave inglesa en la mano, no ve el reloj, sino lo que se oculta debajo de él, y una pequeña pulsera rota de su hija se convierte en la clave del secreto que ella había escondido 27 veces? Antes de empezar, escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven hoy. Si una persona desaparece de tu vida justo después de enterarse de que no tienes dinero, es un buen resultado del experimento. Eso pensaba Eleonora Pierce cuando comenzó su serie de citas de control. Para la número 27, ya estaba cansada incluso de sus propios guiones. La noche de la número 28 empezaba tan predecible como todas las anteriores. Un café barato cerca del metro, una mesa junto a la ventana, manteles desteñidos, olor a café y panecillos tostados. Nadie esperaba verla allí. En ese lugar, Eleonora se convertía en ella. Una mujer con un trabajo sencillo, un piso alquilado y un futuro incierto. Estaba sentada, mirando el reloj, y pensaba, si un hombre llega más de 15 minutos tarde, la probabilidad de que aparezca cae a cero. No le gustaba convertir a las personas en porcentajes, pero le molestaba menos que recordar cuántas veces habían intentado comprarla, convencerla de firmar un acuerdo prenupcial para proteger a ambos, o montar escenas de celos con la participación de un abogado. La puerta del café tintineó. Entró un hombre con un mono de trabajo manchado de aceite y una chaqueta al hombro. Nada de traje, nada de puños blancos. El cabello un poco despeinado, las manos marcadas por grasa de motor, el rostro cansado pero sin rabia. Observó la sala, encontró su mirada, sonrió levemente y se acercó. ¿Elia?, preguntó. Ella lo corrigió automáticamente. Sí, soy yo. Servei, se presentó, estrechándole la mano. Perdona mi aspecto, vengo directo del trabajo. No pude pasar por casa. Un cliente se quedó tirado en la carretera y tuve que trastear bajo el capó más tiempo del que pensaba. Ella notó automáticamente que su apretón de manos era firme, pero no exhibicionista, sin ese exceso de fuerza de los que compiten en cada gesto. Era incluso más honesto que venir con traje y fingir que nunca se ensucia las manos. No me molesta, dijo Eleonora. Él se sentó enfrente, dejó la chaqueta en el respaldo de la silla y la miró con atención. ¿Llevas mucho esperando? No, respondió ella. No me gusta llegar demasiado temprano. En realidad, había llegado 10 minutos antes. Le gustaba observar a las personas que entraban y adivinar quién venía a encontrar a quién. Le daba una sensación extraña de control en una situación donde ella misma se colocaba voluntariamente en una posición vulnerable. La camarera dejó los menús. Servei no pidió de inmediato, primero la miró. ¿Ya elegiste? Creo que sí, asintió Eleonora. Algo sencillo, pasta, ensalada. Entonces déjame invitarte hoy, dijo él con tranquilidad. No porque el hombre deba, sino porque de verdad me ayudó que aceptaras cambiar la hora cuando me quedé atascado en el taller. Es lo justo. Aquella frase la tocó de forma inesperada. La mayoría, antes que él, competían en generosidad o contaban cada centavo comprobando quién había pedido algo más caro. Sergei hablaba con naturalidad, como si no se tratara de una prueba, sino de un gesto humano normal. No sabes cuánto gano, observó ella. ¿Y si me incomoda que pagues por los dos? Si te incomoda, me lo dices, respondió él, y dividimos la cuenta. No pienso comprarte con una cena. Ella soltó una breve risa. Nada mal, dijo Eleonora. Normalmente, en este punto, alguien suelta algo como, estoy acostumbrado a hacerme cargo de la mujer que está conmigo. Entonces parece que hoy es un caso raro, sonrió él.
Yo estoy acostumbrado a hacerme cargo de mí y de una niña en concreto. Lo demás, depende. ¿Una niña? Frunció el ceño ella. Mi hija, explicó simplemente. Liska. Tiene 9. No te preocupes, no escondo sorpresas para la tercera cita. Lo dijo de forma tan natural, sin rastro de disculpa ni de prueba, que Eleonora casi se desconcertó. Normalmente, los hijos eran mencionados como un peso o se ocultaban hasta el último momento. En él, el niño era parte de su vida, y no tenía intención de pedir perdón por ello. ¿Indicaste en tu perfil que tenías una hija? Por supuesto, asintió. ¿Para qué perder el tiempo propio y el ajeno si alguien no está preparado para que en su vida aparezca un niño que no empieza desde cero? Ella notó que quería preguntarle. ¿Y si en tu vida aparece alguien que miente sobre quién es? Pero se contuvo. Hicieron el pedido. La conversación giró primero en torno a temas seguros. Trabajo, tráfico, clientes extraños. Sergei contó animado cómo una vez le llevaron un coche lleno hasta el techo de peluches y cómo tardó media hora en sacarlos para llegar a la pieza necesaria. A veces pienso, se reía, que la gente también se llena de cosas inútiles para que nadie lleve al motor, y luego se sorprenden de que todo se apague. Eleonora lo escuchaba y pensaba en sus máscaras cuidadosamente construidas, en cómo ella misma había llenado su vida con proyectos, cifras y contratos para que nadie viera lo vacío que había dentro. ¿Y tú a qué te dedicas? Preguntó por fin. En su perfil había algo de sector médico, pero sin detalles. La leyenda estaba pulida al nivel de un reflejo. Administradora en una clínica privada, respondió ella. Muchos documentos, muchas llamadas, poco sueño. Horario irregular, comentó él con empatía. Puede decirse así, asintió ella. A veces parece que vivo entre el mostrador y la máquina de café. Era una media verdad. En realidad vivía entre mesas de juntas, pantallas y negociaciones nocturnas. Y tomaba café de su propia máquina, en un despacho con vistas a la ciudad. Pero la sensación de estar siempre preparada para el siguiente golpe era exactamente la misma. El teléfono de Sergei estaba sobre la mesa, boca abajo. Cuando el teléfono vibró de repente, él se disculpó con la mirada y lo dio la vuelta. Es Liza, dijo. Puedo contestar. Está con la vecina, pero normalmente a esta hora llama para desearme buenas noches. Claro, respondió Eleonora. Él pulsó el botón, acercó el teléfono al oído y su voz cambió al instante. Hola, pequeña, dijo suavemente. ¿Cómo te va? ¿No organizaste una revolución en casa de la tía Katia? Algo gorjeó rápido al otro lado de la línea. Ella no oía las palabras, solo la entonación, viva, confiada. No, aún no estoy en casa, continuó él. ¿Recuerdas que papá te dijo que hoy tenía una cita? Sí, ¿esa? Pues sí. Con la tía que ama la pasta, añadió él con una sonrisa. Eleonora sintió de pronto un calor inesperado en el pecho. Hacía mucho que no oía que hablaran de ella de manera tan simple, sin epítetos como exitosa, peligrosa, inalcanzable. Solo la tía que ama la pasta. Yo también te quiero, dijo Sergei al teléfono. Duerme. Si pasa algo, tienes mi número y el de la tía Katia. Y recuerda, nadie tiene la culpa de nada, incluso si los adultos discuten. Son sus tonterías, no las tuyas. Colgó, dejó el teléfono en la mesa y suspiró. Perdona, dijo. Mi hija está más arriba que las citas en mi lista de prioridades, incluso las interesantes. No molesta, respondió Eleonora con inesperada sinceridad. Al contrario, hace tiempo que no oigo a alguien hablar así con un niño. ¿Así como? Se sorprendió él. Sin irritación. Sin un déjame, estoy ocupado. Como con una persona, no con un estorbo. Sergei se encogió de hombros. Ella no pidió venir a este mundo, dijo. Si su madre y yo lo estropeamos todo en su momento, ese es nuestro problema. Liza no tiene por qué pagar por ello.
Aquellas palabras simples resonaron para Eleonora más fuerte que los discursos pomposos de los actos benéficos. Recordó a todos los hombres que le habían dicho: «Te quiero, pero tu trabajo me supera. Contigo es imposible. Lo controlas todo. Si quieres algo serio, tendrás que renunciar a parte de tus obligaciones». Ninguno de ellos hablaba de su responsabilidad sin culpar a nadie más. «¿Siempre eres así de correcto?», preguntó ella, intentando disipar la tensión. «No», sonrió él. «A veces soy perezoso, a veces me altero, a veces quiero dejarlo todo e irme a un pueblo perdido donde no haya clientes ni créditos. Pero cada vez que veo a Liza dormida, pienso, el pueblo puede esperar. Ahora tengo a alguien por quien respondo, y esa persona no tiene margen para mis experimentos». La palabra experimentos le dolió. Eleonora tocó con los dedos la hoja doblada en su bolso, donde había escrito cuidadosamente: cita número 28. Objetivo: comprobar si es posible una conexión sin esperar beneficio. «Los experimentos no siempre son malos», dijo ella. «A veces te salvan de repetir los mismos errores. Si estás lista para ser la voluntaria del experimento», respondió él. «Si no, mejor no torturar a los demás». La frase sonó casi como una sentencia. Sintió como despertaba en ella un viejo temor. ¿Y si él se iba en cuanto descubriera quién era ella realmente? «¿Y tú por qué vas a estas fitas?», preguntó, cambiando de tema. «Con tu trabajo, con un hijo, es mucho. A veces Liza pregunta por qué tienes solo un padre», respondió con sinceridad. «No quiero que piense que será así para siempre o que hay algo mal en nosotros solo porque somos dos. No busco una madre para mi hija, como ponen en esos perfiles absurdos. Busco a alguien con quien a mí mismo me resulte más fácil ser una persona normal, y no alguien siempre tenso». «¿Y cómo te va con eso?», preguntó ella en voz baja. Él sonrió con un dejo de tristeza. «Por ahora, Liza y yo servimos de ejemplo adorable de padre abnegado», dijo. «Pero cuando llega el momento de hablar de que no tenemos dinero de sobra, ni noches libres, ni una vida perfecta, el interés se enfría muy rápido». Ella casi se atragantó con el agua. Sus palabras eran demasiado parecidas a sus propias notas, solo desde el otro lado. «O sea, tú también tienes tus pruebas», dijo ella en voz baja. «Solo que al revés». «Puede decirse así», asintió él. Una conversación sobre créditos o bajas médicas revela a alguien mejor que cualquier declaración bonita. La camarera trajo la comida. Olía inesperadamente bien. Mientras comían, la conversación se volvió más ligera. Hablaron de clientes graciosos, reuniones escolares, turnos nocturnos. Eleonora se sorprendió a sí misma riendo no por educación, sino porque realmente le hacía gracia. Afuera empezó a lloviznar. Las gotas golpeaban el cristal, difuminando las luces de la calle. Ella miró su reloj, ese que costaba más de lo que aquella sala ganaría en una semana. Normalmente a estas alturas lo cubría discretamente con la manga, para evitar preguntas. Esta vez dudó un instante. Sergei siguió su mirada y luego vio el brillo del metal. «Bonito reloj», dijo tranquilamente. «¿Un regalo?». Ella sonrió un poco, recordando un titular en un periódico. «Más bien un recordatorio de que el tiempo vale más que cualquier cosa». «De acuerdo», asintió él. «Aunque por tu cara diría que cuesta al menos un par de mis coches». Ella se tensó. «¿Eso te asusta?», preguntó. «A mí solo me asusta cuando una persona se aferra a las cosas como si sin ellas no valiera nada», respondió. «Un reloj caro puede ser un capricho ajeno, un regalo antiguo, un recuerdo. No me gusta juzgar por un destello». Aquella frase aflojó una espiral apretada dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo se permitió ser vulnerable, no esconderlo todo hasta el último gesto. Salieron del café cuando la lluvia arreció. La calle brillaba con charcos, los coches siseaban sobre el asfalto mojado. «¿A dónde vas?», preguntó Sergei. «Puedo acompañarte al metro o parar un taxi». «Taxi», dijo Eleonora.
Igual tengo que hacer transbordo luego. Él levantó la mano y detuvo un coche. El conductor, al verla, entrecerró los ojos. «Usted, ¿no es esa Pierce?», dijo. «La he visto en la tele». El corazón de Eleonora cayó en sus talones. Servei miró al conductor, luego a ella. En ese segundo tenía que decidir, confesar o seguir con la historia. «Se equivoca», dijo ella con calma, adelantándose. «Tengo una cara muy común». El conductor se encogió de hombros. «Bueno, por si acaso», murmuró él. «Siéntate». Servei le abrió la puerta. En su rostro no había sorpresa ni una pregunta directa. Solo una mirada atenta, que de pronto ella no pudo sostener. «Gracias por la noche», dijo ella, sentándose en el coche. «¿Y tú?», respondió él. «Cuando lleves, escríbeme. No porque quiera controlarte, sino porque me importa». Ella asintió y cerró la puerta. El coche arrancó. En el espejo retrovisor, durante un segundo más, vio cómo él se quedaba allí bajo la lluvia, sin paraguas, con la chaqueta sobre el hombro, mirándola alejarse. Sintió un nudo inesperado en el pecho. El experimento, pensado como una prueba fría, falló por primera vez. Se descubrió pensando que no quería que ese hombre desapareciera de su vida, incluso si mañana él descubría quién era ella en realidad. Y ese era el resultado más aterrador de todos. Lo más peligroso es ese momento en el que descubres que estás esperando un mensaje no del corredor ni del abogado, sino de una persona cuyo nombre ni siquiera has guardado aún. La mañana después de la cita empezó para Eleonora como siempre. Reunión, 2 encuentros con socios, una discusión sobre otra adquisición. 3 teléfonos en la mesa, cifras interminables en la pantalla, un horario preciso en la cabeza. Todo bajo control, como siempre. Solo que uno de los teléfonos lo revisaba cada pocos minutos, el personal, al que no tenían acceso ni su asistente ni seguridad. El mensaje de Servei llegó cerca del mediodía. «¿Llegaste?». Sin emojis, sin adornos. Solo una pregunta corta, en la que no había comprobación, sino preocupación real, algo inusual para ella. Ella ya había escrito una respuesta seca. «Sí, todo bien. Gracias por la noche». Pero de repente la borró y escribió de otra forma. «Llegué. Te mojaste aquel rato bajo la lluvia». La respuesta apareció casi al instante. «No pasa nada, estoy acostumbrado. Pero confirmo que no te disuelves después de medianoche». Ella sonrió sin querer. Y pensó: «Si supieras cuántas veces me gustaría disolverme después de medianoche, aunque fuera un par de días». Pero escribir algo así era peligroso. Cualquier sinceridad de más amenazaba con romper la muralla cuidadosamente construida. «¿Cómo está Liza?», preguntó ella. A los pocos segundos llegó la respuesta. «Balance, un cuaderno tirado, 2 cuentos aplazados, 3 preguntas sobre la tía que ama los macarrones. Creo que le causaste impresión». Ella leyó y se detuvo, repitiendo mentalmente. «Le causaste impresión a una niña que solo la había visto en su imaginación y que ya la había incluido de alguna forma en su mundo». Eleonora miró por la ventana la ciudad, las fachadas de cristal donde se reflejaban sus propios edificios y su nombre en las placas. Allá arriba hacía tiempo que había dejado de ser una persona para convertirse en un símbolo. Y aquí, en esta conversación, de pronto volvía a ser solo una mujer que ama los macarrones y teme llegar tarde a una cita. El teléfono vibró de nuevo. «Si no estás ocupada salvando el mundo, quizá puedas pasarte algún día por el nuestro. Liza lleva tiempo pidiendo que alguien que no sea de mi trabajo vaya con ella al mercado. Los fines de semana hay tanta gente que no puedo dejarla ir sola». Normalmente, en ese momento se activaba su costumbre de revisar la agenda, evaluar riesgos, entender si la persona intentaba entrar demasiado rápido en su espacio personal. Esta vez se activó otra cosa. La idea de una niña que no conocía sosteniendo un teléfono y preguntando: «Papá, ¿vendrá la tía ella?». «Tengo libre el sábado hasta el mediodía», escribió Eleonora, pero lo borró.
Demasiado abierto. Luego escribió. El sábado estoy libre hasta el mediodía. ¿Qué mercado es? La respuesta llegó al instante. El mercado agrícola del viejo estadio. Nada especial, solo verduras, queso, olor a empanadillas fritas y mucho grito. Después de tus alfombras rojas te puede parecer un contraste. Ella apretó los labios. Él no tenía idea de que alfombras rojas insinuaba, pero acertó de lleno. Dentro de ella despertó esa vieja voz irritada. Ya empezó. Ahora se dirá el típico. Seguramente te gustan los restaurantes caros, vestirte bonito, las mujeres como tú. Pero la siguiente frase fue otra. Si decides venir, me alegrará. Aliza, aún más. Pero si no es lo tuyo, dímelo sinceramente. No pienso arrastrar a nadie a un sitio donde no se sienta cómodo. Era extraño leer eso de un hombre que llevaba un mono manchado de grasa y que claramente no vivía en su mundo. Extraño y tranquilo. Sin presión, sin intentar agradarle a cualquier precio. Ella respiró hondo y escribió. Que Liza decida si le parece bien invitarme. Si me mandas la dirección, intentaré ir. La respuesta llegó segundos después, pero no de Servei. Era un mensaje de voz de un número desconocido, pero con foto. Una carita sonriente de niña, pelo en dos coletas. Tía ella, hola. Soy Liza. Solo Liza. Papá dijo que quizás vengas al mercado. Ven, hay tortitas de queso muy ricas y un señor muy feo que siempre se ríe. Pero no le tengas miedo. Papá dice que solo no sabe reírse bajito. La voz era clara, abierta, sin un rastro de timidez. En esas pocas frases había más confianza de la que ella recibía en un año de negociaciones. Eleonora escuchó el mensaje 2 veces, luego otra más con la pantalla apagada. Una colega que entraba al despacho con una carpeta se quedó un momento en la puerta. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Usted nunca está en el teléfono para cosas personales. Eso ya es noticia. Todo bien, respondió Eleonora. Es solo algo personal. Ella misma se sorprendió al decir esa palabra. Personal. No estratégico, no poco conveniente, no peligroso, solo personal. El sábado empezó con detalles en los que antes no se detenía. ¿Qué vestido ponerse para no parecer ni demasiado formal ni demasiado esforzada? Cómo recogerse el pelo para que Liza no viera en ella a la mujer de las pantallas, pero también para que, si surgía una reunión imprevista por la noche, no diera mala impresión. Al final eligió jeans, un suéter suave y un abrigo sin corte llamativo. Se quitó el reloj y lo guardó en la caja, reemplazándolo por una pulsera vieja y simple que había llevado en la universidad. Se quitó los anillos y dejó solo una fina cadena en el cuello. En el espejo no la miraba ni una dama de hierro ni una reina de acuerdos, sino una mujer de unos 40 años, cansada, pero aún capaz de sonreír. Dejó el coche en el aparcamiento subterráneo y se fue en un taxi normal. El servicio de seguridad ya había intentado explicarle varias veces que eso era malo para su estatus y poco seguro. Ese día no quería pensar ni en estatus ni en protocolos. El mercado agrícola la recibió con olor a patatas fritas, pan fresco y asfalto mojado. La gente caminaba entre los puestos. Algunos reían, otros discutían con los vendedores. No había flashes de cámaras, ni susurros de miren, es ella. Nadie sabía que en ese momento pasaba junto a un puesto de miel buscando a una persona en particular. Los vio desde lejos. Una niña baja, con una bufanda llamativa, saltaba junto a un puesto de manzanas. Cerca estaba Servei, sosteniendo una bolsa y hablando con el vendedor. Cuando Liza la vio, los ojos de la niña se agrandaron. «Papá, es ella», gritó Liza tan fuerte que varios miraron hacia ellos. «Es la tía ella, la que ama los macarrones». Eleonora se detuvo, sintiendo como la sangre le subía al rostro. La incomodidad duró solo un segundo, justo hasta que la niña corrió hacia ella y le tomó la mano. «¿De verdad viniste?», dijo Liza. «Papá dice que los adultos a veces mienten cuando dicen que vendrán. Tú no mentiste».
Intento no mentirle a los niños, respondió Eleonora, sintiendo algo apretarse por dentro. Es difícil después mirarse al espejo. Sergei se acercó sonriendo. Bienvenida a nuestro mundo caótico, dijo. Aquí hay ruido, huele a todo a la vez y nadie sabe cuánto ganas. ¿Es cómodo? No lo sé, respondió ella con sinceridad, pero es interesante. Liza tiró de su manga. Ven, te mostraré el lugar más importante, anunció la niña. Allí venden el mejor helado y las pulseras más tontas del mundo. ¿Tontas? Sonrió Eleonora. Sí, explicó Liza con toda seriedad. Son de papel. Los adultos dicen que no valen nada, pero no entienden nada. Caminaron entre los puestos. Niños y adolescentes estaban sentados haciendo pulseras de papel con tiras de colores y grapándolas. En una se leía a la mejor mamá, en otra la más valiente, en otra solo un corazón. Liza tomó una tira blanca, escribió algo rápido y torcido, luego la cerró en forma de anillo y la grapó. Se acercó a Eleonora. Toma, dijo. Para que no estés sola. Eleonora bajó la mirada. En la pulsera estaba escrito, de forma torpe, no sola. Algo se le atascó en la garganta. Estaba acostumbrada a joyas prestadas para publicidad, acostumbrada a regalos cuyo precio se medía en ceros. Pero esa tira de papel pesaba más que cualquier metal. Gracias, dijo en voz baja. Es importante. Puedes reírte si quieres, advirtió Liza. Papá dice que a los adultos a veces les es más fácil reír que decir la verdad. No me da risa, respondió Eleonora. Sergei estaba a su lado observando en silencio. En sus ojos no había la habitual cautela que ella veía cuando los adultos notaban que los niños se encariñaban demasiado rápido con alguien. Solo había una mezcla de gratitud silenciosa y preocupación. ¿No te molesta que ella se acerque a ti tan rápido?, preguntó él cuando Liza corrió al puesto de los conejos. ¿Y a ti te molesta?, respondió Eleonora. Él lo pensó un momento. La verdad, dijo, no me asustas tú en particular, sino todo esto. Liza ya ha visto a demasiada gente que viene y se va, así que intento ser cuidadoso. Pero si ahora le digo, no te acerques, no seas amiga, rompería algo dentro de ella. Y ya he roto demasiado. Sus palabras resonaron dolorosamente en su propia experiencia. ¿Cuántas veces le habían dicho, no confíes en nadie? Todos quieren algo de ti. Si dejas entrar a alguien, te traicionará. Ella misma había construido muros más altos que cualquier mercado, y ahora una niña con una pulsera de papel estaba abriéndose paso entre ellos como si no existieran. Caminaron entre los puestos, probando quesos, comentando mermeladas extrañas, mirando pan casero. Liza hablaba sin parar, hacía preguntas a ambos. Eleonora respondía con cautela, pero sin mentir en los detalles. Dijo en qué colegio estudió, qué libros amó de niña, porque no tuvo hijos. ¿Y por qué?, preguntó Liza directamente. Eleonora se quedó inmóvil. Normalmente habría bromeado, desviado la conversación o hablado de su carrera. Pero ahora la miraban dos pares de ojos, unos abiertos e infantiles, otros atentos y adultos. Porque durante mucho tiempo pensé que no sabía estar al lado de alguien por mucho tiempo, respondió por fin. Tenía miedo de repetir errores ajenos. ¿Qué errores?, preguntó Liza, sin darse cuenta de que hacía preguntas de terapeuta en pleno mercado. Cuando la gente promete que estará contigo siempre y luego desaparece, dijo Eleonora. ¿Y tú crees que es por tu culpa?, Liza frunció el ceño. No es por ti, dijo ofendida. Es porque ellos son tontos. Sergei sonrió. Llevo un año diciéndole eso, comentó. Es bueno que alguien confirme mis palabras. Eleonora sintió que algo se movía dentro de ella. Esa escena sencilla, una niña con pulseras torcidas, un hombre que no teme admitir su miedo, un mercado ruidoso, era más real que cualquiera de sus noches lujosas. Y más peligrosa, porque aquí no estaban en juego dinero ni reputación, sino la confianza de personas que no querían nada de ella.
Después del mercado caminaron los tres hasta la parada. Liza, cansada, bostezaba agarrada de ambas manos. Hace tiempo que no estaba tan tranquila, dijo Sergei cuando la niña se distrajo con un escaparate de juguetes. Normalmente, después de paseos así se aferra a mí, con miedo de que desaparezca. ¿Y hoy? Preguntó Eleonora. Hoy creyó que éramos dos adultos y que uno de nosotros, pase lo que pase, seguro se quedaría, respondió él en voz baja. Ella miró su perfil, el rostro ligeramente cansado, las arrugas en las comisuras de los ojos, y sintió no solo calidez, sino también miedo, porque cuanto más entraba en su pequeño mundo, más doloroso sería el golpe cuando la verdad saliera a la luz. El autobús llegó rápido. Subieron, sentándose en los asientos del fondo. Liza apoyó la cabeza en la ventana y casi enseguida cerró los ojos. La pulsera de papel en la muñeca de Eleonora crujía suavemente con cada movimiento. «Ela», dijo de pronto Sergei con voz baja. «¿Puedo hacer una pregunta rara?» «Hoy todo el día hemos tenido preguntas raras», intentó sonreír ella. «Pregunta». Ayer el taxista, dudó un segundo, dijo algo extraño sobre una mujer, como si te hubiera reconocido. Seguro fue una coincidencia. Ella sintió como los dedos se le helaban. Hay muchas personas con caras parecidas, respondió despacio. Y no siempre es agradable que te comparen con alguien. Él la miró directamente. No te estoy preguntando quién eres, dijo Sergei. Te pregunto qué tan seguro es para ti ser quien eres estando cerca de nosotros. La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué? No entendió Eleonora. Liza se encariña muy rápido, explicó él suavemente. Veo que ya te considera su tía ella. Si mañana en tu vida pasa algo ruidoso, escandaloso o desagradable, eso también la afectará a ella. Necesito entender con qué estoy vinculando a mi hija. No porque tema por mí. Yo sobreviviré. Ella no. Sus palabras no sonaron como acusación ni interrogatorio. Más bien como el ruego de alguien que conoce demasiado bien el precio de las decisiones ajenas. Eleonora miró a la dormida Liza, su pequeña mano con la pulsera de papel, y sintió como algo se contraía dentro de ella. Fue justo ahí cuando su experimento cruzó la línea donde aún podía decir tranquilamente, solo fue una experiencia, nada personal. Ahora todo era personal. Cerca de ustedes estoy más segura que en el lugar donde suelo vivir, dijo con la mayor honestidad posible, sin revelar toda la verdad. Eso es seguro. Sergei asintió sin pedir más. Entonces hagamos un trato, dijo. Si en algún momento entiendes que tu pasado, tu trabajo o cualquier otra cosa puede afectar a Liza, me lo dirás. No desaparecerás, no cortarás el contacto. Me avisarás. Él no tenía idea de cuán profundo llegaban esas palabras al centro mismo de lo que ella más temía. Desaparecer hubiera sido lo habitual, quedarse y explicar era una experiencia nueva y aterradora para ella. Lo intentaré, dijo Eleonora en voz baja, aunque nunca lo había hecho antes. Siempre hay una primera vez, respondió él. El autobús dio un tirón. Liza, dormida, se aferró más fuerte a su manga. La pulsera de papel se tensó y crujió en un punto, pero no llegó a romperse. Eleonora la sostuvo con los dedos de manera instintiva. Aún no sabía que ese frágil círculo pronto se convertiría en símbolo de lo que puede estropearse, pero también repararse. Por ahora solo era una manualidad infantil y la primera prueba material de que en su vida había aparecido algo que no podía medirse en acciones o contratos, y que por eso mismo dolería más perder. ¿Alguna vez te sorprendiste mirando el reloj de otra persona y entendiendo que sus agujas no muestran la hora, sino el precio del que lo lleva? Sergei Larionov lo sintió así aquella noche, cuando dentro de él se movió por primera vez la incertidumbre. Caminaban por la alameda del parque después de cenar en un pequeño café cerca de su garaje. Liza corría delante, recogiendo hojas caídas e intentando hacer con ellas un ramo mágico. Sergei propuso ese paseo por casualidad, solo para que la niña gastara energía antes de dormir. Eleonora aceptó sin preguntas, aunque él notó como ella miró un segundo el móvil, comprobando la hora.
Ya es tarde, dijo cuando Liza por fin se cansó y se sentó en un banco, moviendo las piernas. Mañana tienes escuela, y yo madrugo. Servei asintió, pero no podía apartar la vista de su muñeca. Ese reloj, el de la caja dorada fina y la esfera que brillaba incluso bajo la luz tenue de las farolas, volvía a llamar la atención. En el mercado no lo llevaba, lo había cambiado por uno barato. Hoy había reaparecido, y no encajaba con la imagen de ella, la administradora de una clínica. Es bonito, dijo él con calma cuando Liza corrió un momento hacia los columpios. El mismo que llevabas la primera vez en el café. Eleonora intentó ocultarlo bajo la manga, pero ya era tarde, él lo había visto. Sí, respondió brevemente. Es antiguo, una herencia. Servei no insistió enseguida. Sacó el teléfono, fingió leer un mensaje, pero abrió el buscador. No era paranoico, pero desde lo del taxista le rondaba la idea. Si está ocultando algo importante, mejor saberlo ahora que oír después de Liza que su tía desapareció. Sabes, dijo guardando el móvil, estos modelos suelen costar lo que yo ahorro en medio año para la educación de Liza. No es que me moleste, pero es raro para alguien que dice vivir en un piso alquilado y tener un horario inestable. Eleonora se detuvo. Su rostro se tensó un instante, como si hubiera ensayado la respuesta. Fue un regalo de familiares, dijo con tono uniforme. No los uso a menudo, pero hoy olvidé quitármelo. No me gusta que me recuerde el pasado. Él asintió, pero algo le pinchó por dentro. En los últimos días se había acostumbrado a su honestidad en los detalles. No coqueteaba, no intentaba parecer mejor, contaba sus turnos difíciles sin quejas. Y ahora ese pequeño detalle, el reloj, hacía que toda la imagen se volviera irregular. Está bien, dijo Servei. No voy a insistir. Solo que Liza ya te está haciendo tarjetas. Si hay algo en tu vida que pueda arrasarnos, mejor dilo antes. Liza volvió corriendo, agitando un ramo de hojas. Tía ella, mira, gritó. Es para ti y para papá, para que no se peleen. Eleonora se agachó, tomó el ramo y aspiró el olor del otoño húmedo. Gracias, mi cielo, dijo suavemente. No estamos peleando, solo tratando de entendernos. La niña miró a su padre y luego a ella. Papá siempre dice, si algo no encaja, hay que preguntar. Nada de quedarse callado. Servei sonrió. Correcto, pequeña, pero a veces es mejor no preguntar de inmediato. Llegaron hasta su coche. Eleonora se sentó en el asiento delantero. Liza se acomodó atrás con su conejo de peluche. Mientras Servei encendía el motor, atrapó su mirada en el retrovisor. En ella no había irritación, sino algo parecido al cansancio. ¿Llevarte a casa?, preguntó. Sí, asintió ella. La dirección es la misma que en el formulario. Durante el camino la conversación no fluía. Liza se quedó dormida, abrazada a su juguete. Servei puso la radio muy bajito, en una emisora de jazz. Eleonora miraba por la ventana, jugueteando con la pulsera de papel en su otra mano, la misma que decía no sola. Estaba un poco desgastada, pero seguía ahí. Al llegar a su edificio, un bloque antiguo de 5 pisos sin conserje, Servei se estacionó. Hemos llegado, dijo. Gracias por la noche. Ella no salió enseguida. Servei, pronunció Eleonora en voz baja para no despertar a Liza. Sobre el reloj, no es mentira. Solo que me recuerda una vida que intento dejar atrás. No quiero que eso se interponga entre nosotros. Nosotros. La palabra se escapó sin querer, y ella misma se sorprendió. Servei se volvió hacia ella. El reloj no me molesta, respondió. Me preocupa cuando alguien no esconde un reloj, sino a sí mismo. Liza no ve en ti a una millonaria ni a una enfermera. Ve a una persona que vino al mercado y no huyó del ruido. Si eso es una máscara, dímelo ahora. Los labios de Eleonora se apretaron. En su cabeza pasó una tormenta, ahora. Dilo. Cuéntalo de las 27 pruebas fallidas,
lo de los hombres que desaparecían al oír, piso alquilado, lo del vacío en un despacho enorme. Pero en vez de eso dijo: no es una máscara, solo, no toda la verdad de golpe. Él asintió despacio. Bien, dijo Servei, pero la verdad no debe ser toda de golpe, sino toda, pero poco a poco. De lo contrario, la primera en salir herida será Liza. Ella salió del coche cerrando la puerta con suavidad. Sergei la observó mientras caminaba hacia la entrada, marcaba el código, se giraba y movía la mano para despedirse. Solo cuando las luces del coche se apagaron, él permitió que el aire saliera de sus pulmones. Ya en casa, tras acostar a Liza, se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té. El teléfono estaba frente a él. Abrió el buscador y volvió a escribir: mujer reloj modelo, administradora, clínica. Nada concreto. Después simplemente Eleonora, parecida actriz de las noticias. De nuevo nada. Pero su intuición no callaba. El reloj era demasiado caro para ser un regalo casual. Su manera de hablar, demasiado segura para una simple administradora. Y esas pausas antes de responder, como alguien que pesa cada palabra. Liza salió de la habitación, agarrando su almohada. Papá, ¿la tía ella vendrá otra vez?, preguntó adormilada. Si quiere, vendrá, respondió él, abrazándola. Y si no, nos las arreglaremos como siempre. La niña asintió y volvió a dormir. Servei quedó a solas con sus pensamientos. No estaba enfadado, solo tenía miedo. Porque si ella no era quien parecía, no dolería solo para él. Liza ya le había hecho una carpeta entera de tarjetas. A la mañana siguiente, Eleonora despertó con la llamada de su asistente. Otra reunión, informe de ganancias, comunicado de prensa. Entró automáticamente en modo directora. Traje, maquillaje, mirada fría, pero no se quitó la pulsera de papel, la escondió bajo la manga de la chaqueta. En su oficina, entre llamadas, abrió la conversación con Servei. El último mensaje era suyo: buenas noches. Gracias por la velada. La respuesta llegó de madrugada: buenas. Y perdona si exageré con las preguntas. Ella escribió: no exageraste. Solo dame tiempo. Tiempo. Su reloj marcaba los segundos más fuerte que nunca. El mismo reloj que valía una fortuna. El mismo que la delataba. Esa misma tarde, fue a la librería, el lugar donde habían quedado los tres. Llovía a cántaros. Los escaparates estaban empañados. Liza entró corriendo, directa al estante de libros infantiles. Servei sostenía el paraguas, Eleonora la bolsa. Aquí huele a casa, dijo la niña eligiendo un libro grueso sobre dinosaurios. Miren, este dinosaurio fingía ser pequeño para que no le tuvieran miedo, pero luego creció y salvó a todos. Eleonora se quedó paralizada. La metáfora la golpeó de lleno. ¿Te gustó?, preguntó Servei tomando el libro. Sí, asintió Liza. Tía ella, este te viene bien. Tú también pareces pequeña, pero eres fuerte. Servei miró a Eleonora. En sus ojos brilló un pensamiento. ¿Ves? Hasta una niña lo siente. Compraron el libro, un helado, y salieron bajo la lluvia. Servei pidió un taxi para ella. Esta vez, el suyo. Mañana es sábado, dijo. Si quieres, ven al garaje. Liza quiere que te enseñe a arreglar una bicicleta. Yo te enseño. Iré, respondió Eleonora, si la lluvia no molesta. El taxi partió. Sergei se quedó con Liza bajo el paraguas, mirando cómo se alejaba. El reloj en su muñeca brilló por última vez bajo las luces antes de perderse en la oscuridad. De nuevo abrió el teléfono y buscó. Reloj mujer oro, carcasa fina, precio. Primer enlace. Modelo usado en galas. Precio, 7 cifras. La intuición se había confirmado. Solo quedaba esperar a que la verdad saliera sola, o a que él preguntara. Esa noche, Liza ya dormía con el libro del dinosaurio bajo la almohada y soñaba un dibujo. Tía ella en bicicleta, papá con una llave inglesa, los tres riendo.
En su apartamento, Eleonora miró el reloj, luego se lo quitó y lo guardó en una caja. La pulsera de papel quedó puesta, fina, desgarrada, pero viva. Escribió a Servei: mañana, la clase de bicicleta en el garaje. La respuesta llegó un minuto después: iré, pero sin secretos. El corazón de ella dio un salto. El temporizador había empezado. Cada tic podía ser el último. Nunca le digas a un niño que tiene la culpa de los problemas de los adultos. Liza Larionova lo creyó y salió corriendo, dejando solo la pulsera de papel rota. Todo empezó en el garaje. Eleonora reparaba la bicicleta con Liza. Servei observaba. En la esquina, la televisión mostraba las noticias. Eleonora Pierce, directora de la corporación. Su rostro. La voz del presentador confirmó lo peor. Servei apagó la pantalla. ¿Quién eres?, preguntó en un susurro. Eleonora palideció. La llave cayó de sus manos. Eleonora Pierce, confesó ella. Estaba probando a la gente. 27 citas. Si era pobre, perdían el interés. Si era rica, esperaban una parte. Tú eras el número 28. Al principio era un experimento, luego de verdad los quise a ustedes. Liza se quedó inmóvil. ¿Te hacías la que no eras?, preguntó la niña. No exactamente. Eleonora se arrodilló. Solo callé lo del dinero. Tenía miedo de que me echaran. Servei apretó los puños. Liza te dibuja una habitación, y tú estabas jugando. Vete. Tenemos que hablar. Eleonora se marchó. Servei llevó a su hija a casa. Liza se durmió con un libro de dinosaurios. Por la mañana, la habitación estaba vacía. Una nota: es mi culpa. Me fui. Servei llamó a todos. El teléfono vibró, era Eleonora. Vi a Liza junto a la fuente. Voy para allá. Él salió corriendo. Pero Eleonora encontró a la niña primero. Liza estaba sentada bajo la lluvia, apretando el brazalete roto. No estaba sola. Por mi culpa te fuiste, sollozó Liza. La tía rica no quiere a la Liza pobre. Eleonora la abrazó. No, mi amor. Los quiero. A los dos. El dinero no importa. Servei llegó corriendo, tomó a su hija en brazos. No me vuelvas a asustar así, exhaló. Liza se aferró a él. Perdón, papá. Él miró a Eleonora, ira y alivio a la vez. Gracias por encontrarla. Pero la conversación no ha terminado. En el coche, Liza sentada entre ellos. Servei no arrancó. ¿Por qué la fuente?, preguntó. Porque ahí mamá prometió volver, susurró Liza. Y no volvió. Servei cerró los ojos. Nadie se irá, prometió. En casa acostó a Liza. Eleonora lo esperaba en la cocina. Dilo todo, pidió él. Mi primer marido se fue con mi dinero. Los demás esperaban contrato. Hice pruebas, para saber quién me amaba a mí y no a mi cuenta. Ustedes fueron los primeros de verdad. Me dio miedo perderlos. Servei suspiró. Liza se culpa a sí misma. Lo arreglaré, dijo ella, si me das una oportunidad. Él miró por la ventana. La lluvia había cesado. Te la daré, pero sin secretos. Liza no soportará otro golpe. Eleonora asintió. Liza salió, jugueteando con el brazalete. ¿No están peleando? Servei la abrazó. Estamos arreglando las cosas. Como una bicicleta. La niña miró a Eleonora. El brazalete también lo arreglaremos. Juntos, sonrió ella. Los tres se quedaron así. El brazalete roto sobre la mesa. Era el primer paso, pero por delante había verdad, dolor y esperanza. A veces, para reparar la confianza rota, hay que arrodillarse en el polvo del garaje de otro y decir una verdad que has ocultado durante años. Eleonora Pierce lo hizo 2 días después de la fuente. Servei no llamó primero. Ella esperaba, revisando el teléfono entre reuniones. Liza enviaba dibujos, una casa, 3 personas, un sol. Abajo, arreglamos.
El viernes por la noche ella llevó al garaje sin escolta, sin traje, en vaqueros y jersey, con el brazalete roto en el bolsillo. La puerta estaba entreabierta. Servei reparaba una moto. Liza dibujaba cerca. ¿Puedo? Preguntó Eleonora en voz baja. Servei asintió sin levantarse. Liza corrió hacia ella. Ella la abrazó. Mira, hice un brazalete nuevo con 2 papeles para que no se rompa. En su muñeca había una doble tira, una blanca con un corazón y otra amarilla con la palabra siempre. Eleonora se agachó y tomó su mano. Es precioso. Gracias. Me pondré el mío cuando lo arreglemos. Liza asintió con seriedad. Papá dice que las cosas se arreglan juntos, como los amigos. Servei dejó la llave, se limpió las manos. ¿Hablamos? Salieron al cuartito. Liza se quedó con sus dibujos. Eleonora se sentó en una caja, directamente en el polvo. Voy a contarlo todo, empezó. Mi primer marido se casó por dinero y se fue llevándose la mitad. El segundo esperaba un contrato prematrimonial. El tercero, escándalo en la prensa. 27 pruebas. La pobre ella contra la rica Pierce. Todos fallaron. Tú fuiste el primero que me vio a mí. No a mis cifras. Servei escuchaba con los brazos cruzados. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque tenía miedo. El dinero es mi armadura. Sin él estoy desnuda. Y ustedes se volvieron más importantes que la armadura. Él suspiró. Liza pregunta, ¿por qué la tía ella se esconde? Y no sé qué contestar. Eleonora se arrodilló, directamente en las manchas de aceite. Porque soy una tonta, dijo. Creía que el dinero lo solucionaba todo. Tú me enseñaste que la confianza vale más que los miles de millones. Servei le tendió la mano y la levantó. Y yo creía que un padre soltero con una hija no le importaba a nadie, respondió él. Tú me enseñaste que uno puede abrirse. Estaban cerca. El polvo, el olor a aceite, el silencio. ¿Lo intentamos desde el principio? Preguntó él. Sí, asintió. Si Liza me perdona. La niña asomó por la puerta. Ya perdoné. Gritó. Miren el brazalete. Le puso a Eleonora el doble brazalete en la muñeca. Siempre no sola. Eleonora la abrazó. Servei también. Los 3 en el garaje, una familia sin contratos. Un mes después, Eleonora entró a la oficina con Liza de la mano. Servei la esperaba en el coche. Los colegas quedaron paralizados. Les presento, dijo ella con calma. Mi familia. La asistente sonrió. Felicidades, Eleonora Sergeyevna. Por la noche, el garaje. Ruido de llaves. Liza con dibujos. Eleonora en jersey. Cena y tazas sobre cajas. ¿Ahora crees en el amor? Preguntó Servei. Creo, respondió ella. En el nuestro. Liza levantó su brazalete. El mío no se rompió. Los 3 rieron. Por primera vez en años, de verdad. El experimento terminó. La vida empezó.